El próximo domingo se celebrará una nueva jornada sobre ruedas para toda la familia con motivo del 27º Día de la Bicicleta. Esta iniciativa, que pretende incentivar el uso de la bicicleta entre la población dejando aparcado el coche por un día, cuenta con un presupuesto de 12.000 euros. La actividad, organizada por la FMD en colaboración con Carrefour y el gimnasio Puerta Palma, dará comienzo a las 11 de la mañana en el centro comercial Carrefour situado en la carretera de Valverde con un recorrido de 5,4 kilómetros. Son aproximadamente del orden de 4.500 personas las que vienen concursando o participando, y la organización viene a ser, como todos los años, un breve recorrido más o menos por Valdepasillas, con el fin de que en aquellas zonas que son viales infinitamente más amplios y por lo tanto de mayor seguridad, pues se pueda celebrar con toda normalidad como viene siendo tradicional. Que sea un día lúdico para pasarlo bien, para recorrer la ciudad, para pasar un día agradable en familia, en colaboración con todos aquellos que tienen el tema del deporte como algo vital de su vida, y pasarlo un día alegre. Las inscripciones podrán hacerse de forma gratuita en cualquier centro Carrefour y en el gimnasio Puerta Palma hasta las 2 de la tarde del sábado. La prueba irá encabezada por los organizadores de la FMD y la seguridad de todos los participantes estará garantizada por la policía local, una ambulancia y protección civil. Además, los asistentes también estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. Que, como siempre, habrá un seguro de responsabilidad civil y accidente para todos aquellos participantes que lógicamente estén inscritos, no que se quieran añadir de manera voluntaria a la caravana, ¿no? Que además irán 20 trabajadores de la Fundación Municipal de Deporte, 22 colaboradores de la Fundación Municipal de Deporte, participarán 20 policías locales y 10 miembros de Protección Civil, entre otras cosas, ¿no? A su llegada a la meta, situada en el centro comercial Carrefour de Valdepasillas, los participantes deberán entregar el dorsal para entrar en el sorteo de diversos premios, los cuales únicamente serán entregados a la persona inscrita con ese dorsal premiado.